De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de comunicar con Tomás Márquez Bonet, director del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. ¿Qué tal, Tomás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos leído, mejor dicho, un artículo publicado, creo, ¿en qué revista científica? Creo, en Nature, no. En Cell. Cell. Que ya por sí mismo dice bastante de el tipo de aproximación que hemos hecho en este artículo. Sí, porque Cell es una, por no decir, la revista más importante en biología molecular. Con lo cual ya dice en general a la audiencia que unir la evolución humana con lo molecular y que se publique en Cell, pues ya dice que la aproximación que nosotros hemos hecho no es la típica que haría un paleoarqueólogo o un paleobiólogo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a centrarnos primero en decir cuál es la noticia. Es que en la Universidad Hebrea de Barcelona, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se ha desarrollado un proyecto para darle poner cara a un tipo de homínido poco conocido, ¿no? El denisovano. Explícanos qué es un homínido y qué tiene de particular el denisovano, porque sí que conocemos al Homo sapiens, que somos nosotros, y a nuestros primos desaparecidos o semidesaparecidos, que son los neandertales, ¿verdad? Correcto. O sea, básicamente el impacto de este artículo es que, como usted bien decía, hasta el año 2010 teníamos asumido que hace más o menos unos 70.000 años atrás, es mucho tiempo, pero en tiempo evolutivo tampoco es tanto, habían dos tipos de humano diferente coexistiendo en la zona europea. Habían que ya vivían allí los neandertales, que eran un grupo humano que había salido anteriormente de África, y luego estábamos nosotros, que nosotros los llamamos los humanos modernos, y sabíamos que existían estos dos grupos, y lo sabíamos porque existen fósiles de los dos que realzaban esta idea de que habían cohabitado. Entonces, el 2010 fue un año muy interesante para los que hacemos evolución humana, porque no solo se publicó la primera información genética de un neandertal que nos permitió saber de manera cierta que nos cruzamos con neandertales en algún momento del tiempo, sino para mí, y lo relevante para la conversación de hoy, también en el 2010, en un trabajo que también participamos nosotros, se hizo la primera secuencia de un meñique, de una falange de un dedo meñique, que sorprendentemente la genética nos decía que obviamente era un fósil antiguo, también de unos 50-60.000 años, pero no era un humano moderno y no era un neandertal. Era suficientemente diferente para definirlo como un tercer grupo humano que vivían, en este caso el hueso provenía de la zona norte de Asia, o sea, de la zona de Siberia, pero habían otros huesos que parecían indicar que, por lo tanto, en la zona de Asia había un tercer homínido, o sea, un tercer grupo humano que coexistieron con los que anteriormente hemos dicho, humanos de neandertales. El problema es que con una falange de un dedo meñique no puedes decir demasiado ni cómo eran, ni qué comían, ni qué tipo de vida llevaban. Solo sabíamos genéticamente que eran humanos, obviamente, y que eran ligeramente diferentes de humanos y neandertales. Con lo cual había una gran incógnita en el campo de a ver cómo eran y sobre todo intentar reconstruir un cráneo. A ver quién encontraba un cráneo puramente de denisovano. Y esto, a día de hoy, aún no existe. Uh-huh. Pero se han encontrado piezas menores que un cráneo, ¿no? Sí, entonces, después de este meñique se encontraron unas dientes que eran diferentes de neandertales y de humanos modernos, y justo este año, que a nosotros nos ha ido muy bien para la predicción, que luego supongo que hablaremos de esto, nuestra predicción teórica de cómo debían ser los denisovanos,
era difícil de validar si no teníamos ningún encaje, ningún fósil para hacer la comparativa entre lo teórico y lo práctico. Entonces, lo que fue sorprendente y a nuestro favor es que este año se descubrió la única mandíbula que se ha conservado de estos denisovanos, y nuestras predicciones morfométricas, que habíamos hecho 8, de las 8, 7 se encontraban presentes en esta mandíbula. Bueno, y ahora vamos a tu trabajo y el trabajo de, entiendo, también el doctor Liran Carmel de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con el que sueles colaborar, ¿no? Sí, de hecho, al César lo que es del César, que es, el trabajo es de Liran. Liran es el líder de esta investigación y nosotros, como hemos hecho en otros trabajos, hemos tenido la gran suerte de que la idea la discutimos con él hace mucho tiempo y hemos colaborado aportando muestras y diseño del algoritmo, pero el trabajo está liderado por Liran Carmel, sí. Ahora, entiendo que más allá de que esto se llame biología evolutiva, si me estás hablando de un algoritmo, esto es un trabajo científico muy abstracto, está más cerca de los ordenadores que de un laboratorio, ¿no? Es un entorno... Bueno, son las dos cosas, porque... en este trabajo hemos metido mucho trabajo, primero de laboratorio, para generar unos datos nuevos de básicamente huesos humanos y huesos de chimpancé, para poder comparar señales que luego se pudieran comparar con el único hueso que tenemos de denisovano, y esto se ha hecho en mi laboratorio y esto es un proceso molecular como cualquier otro. Pero para mí el crédito de este trabajo es básicamente la idea general que ahora os la contaré, y luego el desarrollo sobre todo computacional y de algoritmo para poner de manera alineada toda una serie de ideas, ¿no? Si le parece, les cuento un poco lo que hemos hecho así en general. O sea, les contaba que en el 2010 se tuvo la primera secuencia de lo que no era un humano ni era un neandertal, y esto es el ADN, o sea, las típicas 4 letras ATCG de toda la vida, ¿de acuerdo? Esto es la secuencia de ADN, pero para crear un organismo vivo sabemos que es muy importante estudiar no solo el ADN que componen las células, sino sobre todo qué genes, qué parte de este ADN está activado y desactivado. O sea, a lo largo de las células de un individuo, no todas las regiones del ADN funcionan. Hay regiones que se silencian, que se hacen que no funcionen. Entonces, Liran fue el primero que se dio cuenta de que mirando el ADN de los denisovanos y viendo unas marcas especiales que ahora no creo que no es relevante, pero se dio cuenta de que podía predecir qué partes del genoma de denisovano estaban activadas y qué partes del genoma de denisovano estaban desactivadas. Entonces, lo que hicimos, y esto es el artículo que hemos publicado, se cogió luego neandertal, se cogieron humanos y se cogieron chimpancés y se compararon todas estas regiones activadas y desactivadas, con lo cual nos quedamos finalmente con las regiones específicas donde solo el denisovano, digamos el ADN, estaba silenciado, no funcionaba. Y la parte para mí genial de Liran y sus colegas en este artículo es, luego de mirar las regiones específicas que el denisovano no le funcionaban, estaban silenciadas, se fueron a casos clínicos, que hoy en día hay unas bases de datos inmensas donde sabemos que si tú tienes silenciado por una enfermedad determinados genes, tienes ciertos desarrollos de huesos morfológicos diferentes que la población natural, y lo que hicieron es cruzar los datos. Entonces, si ya sabemos qué regiones se perdieron, se silenciaron específicamente en denisovanos, y sabemos estos genes qué hacen en un esqueleto en un caso de enfermedad grave, fue lo que, juntando las dos cosas, nos hicieron poder por primera vez decir morfológicamente qué separaba un humano, un neandertal y un denisovano. Quisiera hacerte una pregunta. En esos casos clínicos,
se han encontrado evidentemente dentro de humanos, ¿no? Los casos clínicos consultados eran de humanos modernos. Correcto. ¿Se ha encontrado algún porcentaje de huella de denisovanos como en el caso de los neandertales, que hubo cruces y digamos cruces de poblaciones? ¿Con los denisovanos también se ha encontrado? Correcto, sí. Sí, en general las poblaciones del sudeste asiático hasta Oceanía, todas llevan un porcentaje también pequeño, un 4 o 5% de genes, de material genético directamente de los denisovanos. Uh-huh. Y otra pregunta, porque hace unos años, yo creo recordar que era anterior al 2010, se hablaba de otro grupo de homínidos, pero que nunca fue confirmado, los que los llamaban los hobbits de la isla de Flores. ¿Qué pasó con eso? Bueno, estos continúan siendo un misterio. Y la razón por la cual continúan siendo un misterio es porque tenemos huesos, por lo cual podemos especular mucho, pero a día de hoy no se tiene ADN. Y claro, los huesos son muy informativos, pero son más sujetos a una interpretación. Y entonces hay toda una serie de teorías sobre lo que son el Homo de floresiensis. Y a mí me consta que hay varios grupos que han intentado sacar material genético de estos huesos, que sería para mí la respuesta objetiva de clasificar qué eran, pero a día de hoy no han tenido éxito. En cambio, con lo cual, sí, pero que digo, en cambio vosotros, con esa pequeña falange del meñique, habéis tenido la suerte de poder secuenciar el ADN. Exacto, esto fue muy sorprendente porque para tener acceso al material genético de un hueso, este hueso tiene que estar en unas condiciones de preservación increíbles. Entonces, esta falange del meñique se encontró en Siberia, entonces muy cerca de Siberia, con lo cual era, y además en una cueva, en unas temperaturas constantes, frías, y allí el material genético se guardó extremadamente bien. En la isla de Flores tenemos el ejemplo contrario, o sea, una zona muy calurosa donde rápidamente los bacterios se comen todo tipo de material genético y por eso es tan complicado encontrar material genético de los restos del Homo floresiensis. Sí. Uh-huh. Bueno, volvamos a los denisovanos. Resulta que tenemos otros primos en la familia que no conocíamos, ¿no? Sí. De alguna manera. Exacto. Y ahora este estudio, entre otras cosas, aparte de vaticinar, que es algo fantástico para la ciencia, ¿no? Hacer una predicción antes de un hallazgo físico y que luego el hallazgo físico se ajuste, como tú decías, en un 90% a los vaticinios, a las predicciones. Y entonces ahora también se ha podido hacer una predicción de qué pinta tendrían estos parientes lejanos, ¿no? Claro. O sea, al tener esta idea de cómo eran morfométricamente, pues podemos hacernos una idea de cómo eran, porque como yo creo que se deben hacer las cosas en este caso, no hemos podido hacer un retrato perfecto de todo el cuerpo, pero hay más o menos unos 50 caracteres que estamos muy seguros de que la señal genética está allí. Entonces esto se refiere básicamente a un carácter más robusto en general, sobre todo a nivel del cráneo. Sabemos que la distancia entre parietales, que sería, digamos, el lado de la cabeza, pues era un poco más ancho incluso que neandertales. O sea, los humanos modernos, o sea, nosotros tenemos típicamente un cráneo muy estilizado, donde el eje, digamos, vertical es mucho más largo que el eje horizontal. Los neandertales ya tienen una cara un poco más ancha y entonces nuestra predicción es que los denisovanos debían tener incluso una cara un poco más ancha, también con una mandíbula un poco más ancha, de aquí también que pudieran dar cabida a estos dientes más robustos. O sea, en general el carácter que vimos es que debían tener una robustez general más grande que no la de los neandertales incluso. Uh-huh. Bueno, supongo que donde se encontró esta mandíbula hace pocos meses estaría cerca del sitio donde habían encontrado la falange del penique, ¿no?
Bueno, es que cerca, uno era en el Tíbet y el otro en Siberia, pero lo que sí sabemos por genética es que seguramente debían recorrer todo el extremo del este de Asia, desde norte hasta sur, con lo cual tenían un territorio geográfico muy grande. Uh-huh. Bueno, y digo, en estas zonas que están, digamos, entre China, Rusia y Mongolia, supongo yo. Correcto. Pues en esas zonas ahora deben haber muchos arqueólogos o paleontólogos a la búsqueda del hueso perdido, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo que están, pero esto claramente aquí podéis ver también una aplicación de nuestra predicción, y esto de hecho en el artículo lo mencionamos. Claro, una vez que ahora nosotros a nivel genético hacemos una predicción de cómo debía ser el cráneo, claro, ahora se puede hacer a la inversa, o sea, hay muchos cráneos que se sabe que no son humanos modernos y la gente típicamente los ha clasificado de Neandertal, pero hay particularmente alguno que cuadra muy bien con nuestras predicciones, con lo cual incluso en el artículo abrimos la puerta de que quizás esos cráneos no sean de Neandertal, sino que sean los restos, únicos restos que tendríamos a día de hoy de denisovanos, ¿no? O sea que igual ya tenemos a los denisovanos en los cajones de algún instituto paleontológico, pero sí. que estaban ahí un poco como una excepción, ¿no? Como... Sí, correcto. Ajá. Bueno, pues en el terreno de la biología evolutiva, evidentemente, uno se piensa que más o menos ya conoce todo, pero se ve que incluso cosas tan básicas como otros humanos pueden aparecer, ¿no? Es alucinante. Sí. En los últimos 10, 20 años, en el terreno de la biología evolutiva humana específicamente, creo que han sido especialmente excitantes por los resultados que se han tenido y el conocimiento de que no vienen típicamente de los huesos, sino de la genética, y estamos aprendiendo muchísimo de nuevas especies, de migraciones y de contribuciones de todas estas especies ahora extinguidas en nuestra genética a día de hoy. Ahora, estas, de momento, 3 familias reconocidas, los modernos, los neandertales y los denisovanos, ¿tienen pertenecen a un tronco común o cada uno también es una evolución paralela desde otras especies? Claro, aquí hay mucho debate y es el gran tema pero lo más asumido hoy en día y lo más soportado por los científicos es que no, todos tienen un origen común. Lo que pasa es que, digamos, migraron a diferentes tiempos fuera de África. Todos tienen un origen común en África, pero se cree que unos salieron antes y otros después, y fue entonces cuando se encontraron de nuevo en Europa o en Asia y allí se cruzaron. O sea, esta es la teoría más aceptada a día de hoy. Claro, sí, porque también he visto, me imagino que ya está fuera del alcance de sus estudios, pero creo recordar que últimamente también se publicaron que se encontraron unos fósiles humanos justamente en la zona de Israel, que digamos que van un poco en contra de la teoría de cuándo se salió de África. Sí, el tema yo creo que el debate hoy en día es más los tiempos, o sea, en qué año específico se salió de África, cuándo se produjeron estos cruces. O sea, yo creo que esto es donde va a haber más discusión, pero la idea general, esta idea de que nuestra especie nace en África y de allí va saliendo en diferentes tiempos fuera de África, y obviamente los grupos entonces se van encontrando fuera de África, yo creo que esta idea es totalmente aceptada. Pero tiene usted razón de que el tiempo cuando pasan estos eventos es quizá donde los científicos discutimos más, ¿no? Uh-huh. Bueno, me va a perdonar que yo me vaya a una metáfora muy lejana, pero todo esto me recuerda a los judíos, porque los judíos salimos de Tierra Santa, de lo que es hoy en día Israel, hace por lo menos 2000 años, y cada uno salió disperso hacia otra punta, y ahora, cuando
cuando se encuentran nuevamente en Israel, uno ve que hay judíos negros, súper rubios, con mediterráneos o bálticos, etcétera, etcétera, y llama mucho la atención, pero evidentemente esta forma de dispersarse y después volverse a encontrar, a mí me sugiere esta metáfora que es mucho más moderna, evidentemente. Claro, claro. Sí, sí. Muchas gracias, don Tomás Márquez Bonet, director del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. Lo felicitamos por haber actuado, colaborado en este estudio y por haber tenido, más allá de los méritos, digo, la suerte de que esto haya funcionado, ¿no? Porque no a todo el mundo le funcionan las predicciones tan bien. No, estamos muy contentos y otra vez, felicidades al doctor Liran Carmel, que fue el que tuvo la idea y lideró el proyecto. Muchas gracias por habernos atendido. Muy bien, gracias a ustedes.